tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32. John 8, 31 to 32. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Seguramente debe estar en la pantalla. Ahí lo puede ver también. Está la versión Reina Valera. Y vamos a continuar aquí con las disciplinas espirituales que hemos estado compartiendo tiempo atrás, ¿no? Esa serie, ¿cierto?, sobre una oportunidad hacia el descanso o una invitación hacia el descanso. Y ya vimos algunas disciplinas espirituales, se recuerdan, ¿no? Como guardar un día, ¿no?, relacionado con el Shabbat, la importancia de tener un tiempo de descanso, cierto, de estar en un día descansando y disfrutando de la presencia del Señor y de muchas otras actividades que no podía hacer, ¿no? Pero la idea es apartar un día. Otras dos disciplinas espirituales que vimos en un mensaje era el silencio y la soledad, cierto, importante en nuestra relación espiritual con el Señor, ¿no? La importancia de buscar tiempos para estar a solas con Dios, separado de toda distracción, de todo lo que nos pueda desconcentrar de estar en la presencia del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre
dos disciplinas espirituales muy importantes, que son la meditación y el estudio. Meditación y el estudio. Y a veces como que la segunda palabra, ¿no? El estudio, como que a veces cuando venimos a la iglesia como que decimos, pero ya terminé la escuela, terminé ya de estudiar y aquí me vienen a hacer estudiar de nuevo. Sí, sí. La palabra nos insta a estudiar la palabra. Y vamos a hablar sobre eso. En Juan 8, 31 al 32, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Repite conmigo: seréis verdaderamente mis discípulos. Dígalo. Y conoceréis la verdad. Dígalo. Y la verdad os hará libres. Estos son versos muy conocidos, ¿no? Yo creo que todos hemos leído estos versos. Y están en un contexto en que en el capítulo vemos esa historia de la mujer adúltera, ¿cierto? En que los judíos la llevaron ahí al templo para apedrearla, porque eso decía la ley. Si se encontraba una mujer en adulterio, ¿cierto? Había que matar apiedrados. Y ahí llevaron a esa mujer y estaban todos con su piedra allí y se la fueron a presentar a Jesús. ¿Y Jesús qué les dijo? El que esté libre de pecado, que tire su primera piedra. ¿Y qué hicieron todos los que fueron a acusarla allí? Todos dejaron su piedrecita y se fue. Porque esa palabra los confrontó, ¿no? O sea, Jesús los puso en la misma condición que la mujer. Ellos se creían superiores a la mujer, pero no. O sea, toda persona está en la misma condición de pecado. Y ese es el comienzo del capítulo 8. Y después vemos que Jesús, ¿cierto? A los judíos nuevamente, él se manifiesta o se presenta a ellos como en una de las manifestaciones del gran yo soy, que él es: yo soy la luz del mundo. Esa es una de las manifestaciones del gran yo soy de Jesús. Y los judíos, ¿qué hacen? Le dicen, bueno, que no creen en su testimonio porque él está hablando de sí mismo. Y Jesús les dice, no, como en la ley judía o como, digamos, en una corte tienen que haber testimonios para que, o personas que puedan dar a conocer como testigo la verdad de lo que está diciendo. Entonces ahí le dice, no, el Padre da testimonio de mí como yo doy testimonio al Padre. Le está hablando a los judíos. Y ese mismo capítulo, en esa misma parte ahí, en ese texto, dice de que hubieron muchos judíos que creyeron en él, creyeron en su testimonio, creyeron en Jesús como el Mesías, como el enviado del Padre. Y en ese contexto, en medio de toda una digamos, conversación y tiempo con judíos religiosos, en medio de todo aquello, Jesús les dice esta palabra, ¿cierto? Les habla de que ellos iban a ser verdaderamente libres, ¿cierto? Por permanecer en la palabra. 31 y 32. Comienza el 31 diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esa es bien fuerte, ¿no? Porque nosotros, entendiendo esta palabra, si nosotros no pertenecemos en su palabra, no permanecemos, en su palabra, no somos verdaderamente sus discípulos. O sea, el requisito que está diciendo aquí para ser discípulo del Señor es permanecer en la palabra. Y conoceré la verdad.
y la verdad os hará libres. Y de la verdad que está hablando la verdad de la palabra, que es Cristo, que era el mismo. Como anteriormente se estaba él mostrando a ellos como la luz del mundo. Ahora aquí mostrándose como la verdad que se encuentra en la palabra. Hay una imagen allí que si se puede proyectar, que es una imagen que pertenece a una iglesia católica en Borja, España. La iglesia llamada Santuario de la Misericordia. Y ahí ustedes pueden ver la pintura, la primera, que es una pintura muy antigua, pero está intacta. Se ve en buenas condiciones. Después ya la segunda pintura vemos que a través del tiempo se ha ido borrando, ¿no? Gastando. Ya no está como al comienzo. Y la tercera pintura que se ve ahí es de una persona, bueno, es que una persona ahí dice aquí que sin permiso restauró esa pintura por la suya, una persona de 81 años allí. Quiso restaurar esa pintura y como que no le fue muy bien porque no quedó muy parecida a la original, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hizo? Al final empeoró la pintura como estaba en su manera original, o sea, se dañó en otras palabras. Y aunque nosotros veamos como esta tercera pintura como que quedó así como algo ridícula la pintura, a veces también eso nos representa a nosotros cuando muchas veces nosotros queremos seguir a Jesús de nuestra forma. Y tratamos de darle ahí una pintura de Jesús en nuestra vida a la manera como nosotros pensamos. Y no es la correcta. Y muchas veces llega a resultados así como es. Cuando no seguimos la palabra del Señor, cuando no permanecemos en su palabra, porque esa es la manera de ser sus discípulos, no es ser nosotros discípulos del Señor a nuestra manera, porque a nuestra manera no nos va a ir bien, así como esa persona que intentó restaurar esa pintura. Pero sí Él nos llama, ¿cierto?, a permanecer en su palabra, a ser verdaderamente sus discípulos, conociendo la verdad que nos hará libres. Y el permanecer en la palabra de Cristo es una disciplina vital para asegurarnos que la imagen de Jesús en nuestra vida sea la correcta, sea la verdadera. Y hoy vamos a ver a través de 3 preguntas. Vamos a hablar sobre estas dos disciplinas espirituales, que es meditación y estudio, a través de 3 preguntas que nos van a ayudar a permanecer en la palabra de Cristo. La primera, ¿cómo nos apegamos al estudio? Como les decía al comienzo, ¿no? Muchas veces nosotros, dependiendo de la experiencia que tuvimos en el estudiar, o todavía el que está estudiando, es como nosotros podemos tener una respuesta o una actitud frente al estudio. A algunos les gusta estudiar, a otros no tanto. Pero aquí la palabra nos habla que es muy importante y dice que el hábito espiritual del estudio le da el contrapeso o el equilibrio a la práctica de soledad y silencio que vimos hace un tiempo atrás, ¿cierto? Esa disciplina tan importante, ¿no? Porque cuando estamos ahí en esa disciplina de soledad y silencio, buscando un lugar a solas, no simplemente estar ahí de manera solitaria, sino un tiempo para profundizar en la palabra. Y estudiando la palabra da a esa práctica espiritual de la soledad y silencio y da un equilibrio correcto, perfecto. Y es correcto decir que ser discípulo de Jesús es más,
no es una religión, no es pertenecer a una religión, no es que yo diga soy de tal grupo y porque pertenezco a ese grupo religioso yo soy un discípulo del Señor. No, o sea, el ser discípulo de Jesús es tener una relación con Jesús, una relación en que se debe basar en la verdad. Calvin Miller dice: los místicos sin estudio, escuche bien esto, los místicos sin estudio son solo románticos espirituales que quieren una relación sin esfuerzo. Y la iglesia está lleno de personas místicas, como que por hacer ciertas cosas o por decir ciertas cosas tienen una relación, o por mostrar ciertas cosas en sus vidas tienen una relación profunda con Dios, pero no. Una relación con el Señor requiere esfuerzo. Dice, sin la verdad no podemos seguir a Jesús. Y dice, y en cambio seguiremos una mera proyección de nuestros propios ideales y deseos. Y hoy en día, hermanos, la sociedad en la que vivimos nos dice que todo es subjetivo. Pero nosotros entendemos por la palabra que no. Nosotros entendemos que la verdad es objetiva, en que la verdad es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La cual nosotros estamos aquí viendo por la palabra, es Cristo Jesús. Es la verdad. Y debemos estudiar esa verdad. Debemos profundizar esa verdad a través del estudio de la Escritura. El objetivo del estudio no es simplemente tener razón, sino creer en la verdad. Hermano, muchas veces nosotros nos vemos confrontados con personas que estudian mucho, como Testigos de Jehová y otros. Y ellos no tienen la verdad. Pero son personas que tanto estudian, tanto se meten en la Biblia de una manera incorrecta, que muchas veces a nosotros, por no conocer la palabra, a nosotros nos hacen dudar. Y a no conocer lo que es la verdad de la palabra, en la cual nosotros debiéramos entenderla y debiéramos también practicarla, y debiéramos también en momentos así como personas como aquella u otros, como por ejemplo hoy día los mormones también, muchos están usando la Biblia, y que nosotros pudiéramos con nuestro conocimiento, porque el conocimiento es bueno también, poder darles a conocer la verdad que se encuentra en la palabra. Dos más dos sabemos que es 4, ¿no? ¿Cierto? 2 más 2 es simple. 2 más 2 es 4. Aún el que no le gusta mucho las matemáticas, obviamente va a saber que 2 más 2 es 4. Pero muchas veces vivimos nuestra vida como si 2 más 2 fuera 19. Y de la misma manera no sirve de nada si somos capaces de responder correctamente a una prueba de que el amor inquebrantable de Dios perdura para siempre. Si nosotros permanecemos inseguros en nuestro amor a Dios y atrapados en la preocupación. Y eso muchas veces está en nuestra vida porque no conocemos. Ahora, no sirve de nada. El Señor es el principio de la sabiduría, llevando una vida indiferente a sus caminos. No sirve de nada. La verdad confronta lo que realmente creemos, no lo que aspiramos a creer. Y en realidad lo que creemos se va a reflejar
en nuestras actitudes. Se va a reflejar en nuestra forma de vida, en nuestros hábitos. Jesús quiere que su verdad se forme en la vida de sus seguidores, porque ese es el camino a la libertad. Y estudiar algo que lo que nosotros estamos hablando es tomarle una especial atención. Y así tendremos una idea general de las Escrituras. Cuando tenemos el hábito de leer la Biblia completa, cuando tenemos el hábito de poder repetir la palabra, de poder memorizarla. Muchas veces nosotros vamos a la Biblia y leemos simplemente algunas partes nomás. Llegamos y tomamos la Biblia y claro, y abrimos la Biblia y hasta inclusive hacemos una oración antes. Señor, háblame por tu palabra. ¿Y qué pasa? Que si nos sale ahí en el medio del Nuevo Testamento y del Nuevo, ¿cierto? En que entre Malaquías y Mateo, ¿qué pasa? Que si nos sale ahí entre Malaquías y Mateo, en que la página va a salir en blanco, que el Señor no nos quiso hablar. ¿Cuántos tienen Biblia en papel? Así como es. Iba a preguntar lo que dijo Eli. ¿Cuántos traen la Biblia? ¿Sabe, hermano, que si sinceramente, se lo digo, sinceramente, si no tenemos la disciplina de traer aquí la Biblia en papel y usamos el celular, menos la vamos a usar en la casa? Menos la vamos a usar en la casa. Y aunque ahora digamos nosotros, no, si está la Biblia en el teléfono. Y está bien, si no estoy diciendo que no, o sea, lo mismo que dice ahí, o sea, lo mismo que dice aquí en papel, lo dice en la Biblia en diversas versiones y es más cómodo, están todas las versiones ahí, en todos los idiomas. Claro, pero yo creo que, como le dije recién, si aquí nosotros usamos la Biblia en el teléfono, generalmente en la casa igual vamos a usar el teléfono, o no vamos a usar el teléfono para leer la Biblia, y necesitamos tener la Biblia en papel, porque es la mejor forma para estudiar la Biblia. Anteriormente, en tiempos más antiguos, ¿no? Todos cuando íbamos a la iglesia, tiempos atrás, todos íbamos con la Biblia ahí. ¿Ah? Con la Biblia, papel ahí. Pero no había la tecnología que hay ahora, no los celulares. Ahora uno ve en la iglesia, ¿cuántos van con la Biblia en papel? Muy poco. Porque se ha acostumbrado a usar la Biblia en el celular. Volvamos a tiempos antiguos que son buenos, que nos llevan a profundizar la Escritura. Yo les quiero motivar a que traiga su Biblia, escrita, tráigala para acá, estudie en la casa. Cuando tenga el celular ahí, ¿cierto? Porque a veces leemos en la Biblia en el celular, a veces estamos en el celular y leemos 2 minutitos y después nos pasamos 2 horas viendo otras cosas en el celular. Entonces,
es como una tentación ahí para no seguir leyendo la Biblia. Ahora, bueno, si obviamente tiene la disciplina para hacerlo, bueno, excelente. Pero le recomiendo tenga su Biblia en papel. Y busque una Biblia de estudio. Esta es una Biblia de estudio, palabra clave. Y hay muchas Biblias de estudio para poder profundizar en la Escritura. Aquí esta Biblia tiene marcados en números las palabras en los idiomas originales en que se escriben, no todas las palabras, pero ciertas palabras importantes, y uno va ahí al número y indaga, ¿cierto?, qué significa esa palabra, y uno se enriquece en el estudio de la palabra. Y eso es muy, muy importante. Y cuando hablábamos de no ir a un verso nomás, cuando abremos la Biblia y leemos un verso, 2 versos, y eso es lo que me habló el Señor, en realidad debemos ir al capítulo completo, al libro completo. La idea es poder leer la Biblia de un comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Porque ahí uno tiene una idea global, completa de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, en que el tema principal de la Biblia es la redención del hombre. Y en otras palabras, lo que la Biblia habla de tapa a tapa es de Jesús. Habla de Jesús. Y si fuéramos a profundizar más, Jesús está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento tantas veces como está en el Nuevo Testamento. Y es increíble la profundidad de la Escritura. En tiempos antiguos, la palabra se transmitía así de manera oral, ¿cierto?, por generaciones, ¿cierto? Y después de un tiempo fue que se escribieron los libros que tenemos nosotros en la Biblia, ¿no? Pero a través de sus familias, sus abuelos, padres, y así en generación se iba transmitiendo la palabra de lo que les acontecía a ellos, la historia, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todo así era de una forma oral, no había escritura. Después de un tiempo lo hubo. Y hermanos, y como decía recién, no sabremos la verdad de la cual nosotros estamos leyendo en Juan 8 si la Biblia la leemos así a pedacitos nomás. No vamos a conocer la verdad. Dallas Willard lo expresa de esta manera. Dice: la intensidad es crucial para cualquier progreso en la percepción y comprensión espiritual. Dice: regarse unos cuantos versículos o capítulos de la Escritura sobre uno mismo a lo largo de la semana, dentro o fuera de una iglesia, no reordenará la mente y el espíritu. De la misma manera que una gota de agua cada 5 minutos no bastará para ducharse, sin importar cuánto tiempo dure. Se necesita mucha agua de una vez y durante un tiempo suficiente largo. Lo mismo ocurre con la palabra escrita. Es exactamente lo mismo. A gotitas no va a cumplir el propósito en nuestra vida. Y dice, además, estudiar algo es someterlo a una investigación reflexiva. Cuando leemos la palabra, tenemos que tratar de entender la palabra. Y eso lo vamos a conseguir con el estudio. Y nunca experimentaremos la comprensión de la palabra a menos que tengamos un espíritu dócil. Y la humildad es vital para la comprensión. Y para esto, hermanos, para poder estudiar la palabra y comprenderla, tenemos muchas herramientas. Tenemos, como les decía, Biblias de estudio, tenemos concordancias, tenemos muchos libros y muchas herramientas también a través de la tecnología en la área digital también. En esta era digital también tenemos muchas formas de cómo poder profundizar y entender la palabra del Señor. Pero debemos realizar el hábito, desarrollar el hábito, ¿cierto?,
de ir a la profundidad, de investigar en la palabra. En este punto es muy importante la reflexión. Es muy importante la reflexión. No es solamente el estudiar, sino también llevarla a nuestra vida, reflexionar esa palabra en la cual nosotros estamos profundizando, aplicándola a nuestra vida. Richard Foster dice, la comprensión define lo que estamos estudiando, pero la reflexión define su significado. Aquí pasamos de estudiar las Escrituras a dejar que las Escrituras te estudien a ti. La Biblia dice que la palabra es un espejo que nos hace ver cómo nosotros estamos. Experimentar con las Escrituras y dejas que estudien tus estados de ánimo y actitudes y lo que te controla. Por ejemplo, la palabra dice ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Muchos lo saben, ¿no? Y Jesús posteriormente dijo eso, después de aquello dijo, no resistáis al que hace el mal. Pero dice que si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que le ponga la otra. ¿Y qué es lo que significa esto? Es que vivir la vida de Jesús es evitar practicar las represalias, ¿no? El responder, el vengarse. En cambio, tratarnos unos a otros siempre con esperanza. Y muchas veces eso va en contraposición de lo que la sociedad o la gente nos dice, ¿no? Pues son principios de la palabra. Dice, además la reflexión adecuada siempre conducirá a la adoración. Y aquí hay algo bien potente que dice, la adoración sin estudio es peligrosa. Porque la adoración que no está informada por la verdad puede convertirse en un fuego extraño. Y eso quiere decir de que nosotros aquí en la iglesia podemos hacer muchas cosas que decimos que estamos haciendo para Dios. Pero si tenemos el estudio, tenemos la reflexión, tenemos la profundidad en la palabra, el resultado va a ser mucho mayor en lo que hagamos. Y no nos vamos a desviar de la verdad. Vamos a estar bien centraditos ahí en Cristo. Número 2. ¿Cómo vivimos mediante la meditación? Cuando nosotros estudiamos la palabra, eso nos debe llevar a la meditación. No simplemente leer, llenarnos de información, sino tenemos que meditar, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando la palabra. Richard Foster define la meditación como aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra, sumergiéndonos en la luz y la vida de Jesús y sintiéndonos cómodos en esa postura. La invitación es a poder tomar un texto, poder tomar una palabra y aplicarla a tu vida y usar la imaginación, usar lo que Dios te ha dado para poder proyectar esa palabra en tu vida, en tu futuro, en la vida de tus hijos, en todo lo que emprendas. Y no seas un oyente pasivo, sino conviértete en un participante activo. Y qué lindo es cuando uno ora al haber estudiado un ratito la palabra, ¿no? Qué lindo es cuando uno ora después de que el Señor habló a tu vida, a tu corazón. Porque es el momento cuando
conversas con el Señor y le puedes expresar lo que está pasando en tu vida. Que la palabra te mostró, lo que la palabra te habló. El orar la palabra es la forma más efectiva para orar. Más allá de nuestros sentimientos y nuestros deseos. Es orar de una manera bíblica. Y así nos moldeamos a través de las historias que meditamos en la palabra. ¿Y en qué historias estás meditando? El estado moral, hermanos, en que nosotros vivimos está lleno de valores y sistemas de este mundo que sean absorbidas, como por ejemplo el LGTB. Y como se dice, ¿no? Para muchos hoy en día lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y estamos viviendo en este tiempo, en el cual tenemos que tener cuidado nosotros también en muchos otros valores y principios que no nos deben hacer desviarnos de la verdad de la palabra. Y la mayoría de las personas no siguen sus corazones, se ajustan a las historias en que son las que meditan y las que le rodean. Y una ayuda clave en la meditación es la memorización. El acordarte de la palabra cuando estudias el versos que te han bendecido, te los aprendas de memoria. Que va a llegar un momento en que vas a atravesar alguna circunstancia en tu vida y el Espíritu Santo te va a hacer recordar eso que memorizaste, eso que aprendiste, y te va a ayudar justo en el momento oportuno de tu vida. Poder, ¿cierto?, memorizar y hacer hincapié en palabras tan hermosas como por ejemplo el Padre Nuestro, el Sermón del Monte, ¿no?, las bienaventuranzas, que hay principios y valores tan lindos allí, tan profundos, que Jesús nos enseñó allí en ese monte. Romanos 8, que habla de vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Colosenses 3, que habla de buscar las cosas de arriba donde está Cristo, y así hay tanta profundidad en la palabra que puede ser de tanto provecho para nuestra vida, pero tenemos que estudiar, tenemos que memorizar, tenemos que hacer el trabajo y crear ese hábito de memorizar, ¿cierto? Una vez a la semana o cada cierto tiempo. Eso va a producir fruto en nuestra vida. Número 3, ¿cómo nos hace esto ser libres? El conocer la verdad, el profundizar en la palabra, en el meditar en la palabra. ¿Cómo nos hace esto ser libres? Primero, ¿qué significa ser libres? Muchas veces tendemos a explicar esto de la libertad como estar libre de áreas externas en nuestra vida, cuando la verdadera libertad es la que viene de adentro. Estamos esclavos internamente, no externamente. Y que algo importante que debe estar ahí en la pantalla dice: tu libertad se ve limitada por una realidad interna, que es como algo quebrado dentro de ti. Una debilidad o división dentro de ti. Como por ejemplo, luchas con dejar de beber. Y es algo que está ahí, internamente. Y luchas y luchas y luchas. Y no puedes vencerlo. Como por ejemplo quieres vivir con una actitud feliz, alegre y optimista. Pero no es así. Vives en la queja, vives en el dolor.
Es algo interno. Quieres dejar de gritarle a tus hijos, pero fracasa. Quieres ser el tipo de persona que maneja la ira muy bien, pero no lo eres. Y muchas otras áreas que nosotros podríamos decir en nuestra vida, por lo cual nosotros somos esclavos internamente. Y no somos libres. La libertad que te falta es una libertad interna. Y es mucho más que las limitaciones externas. Aquí hay una frase importante. Dice, ser discípulo de Jesús no se trata solamente de hacer las cosas correctas, sino de convertirse en el tipo de persona que hace las cosas correctas. O sea, por dentro como persona estás libre. Y como estás libre por dentro, lo manifiestas de una forma externa hacia afuera. ¿Y cómo sucede esto? Esto sucede cuando desatas la palabra de Dios en tu vida, la haces parte de tu vida y vives conforme a ella. Puedes ser libre de lo que está dentro de ti que no te deja vivir. Hoy en día muchos acuden a cuánto lugar que les ofrecen tantas cosas de manera fácil. Y tendemos nosotros de acudir a lo fácil, en vez de ir a lo que cuesta, en vez de ir a lo que requiere esfuerzo. Nosotros, al ser creyentes, debemos ir a la palabra de Dios, a estudiarla, profundizarla, que es lo que va a producir en nosotros la libertad real. Y todo lo que nosotros queremos de manera fácil, tocando muchas puertas, que al final lo que hace es perjudicarnos más y atarnos más, porque nos aleja de la verdad de la palabra, lo cual estamos hablando en este día. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres tener éxito en la vida? Profundiza en la palabra, que eso va a ordenar todas las áreas de tu vida y va a traer el verdadero gozo y alegría que tu alma necesita, y vas a ser libre de lo que sea si profundizas en la palabra y la practicas, obviamente. Y como decía Jesús en el texto que hemos nosotros usado en esta palabra, dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad y esa libertad no va a llegar cuando simplemente sabemos qué es lo correcto, sino va a llegar cuando lo creemos, cuando nos arrepentimos y cuando vivimos la palabra, produciendo cambios en nuestra vida. Y ese es el camino a la verdad. No hay otro secreto. No hay otro secreto. Dios nos llama hoy a amar esto,
Dios nos llama hoy a amar este librito. No hay otro secreto. No es de otra forma. Es amando la palabra. Y con esto termino. Dice, debe estar ahí la pantalla, dice, al emplear el hábito espiritual de estudio y meditación, estaremos en el descanso del alma, mientras por la gracia de Dios abrazamos el diseño general de Dios para el mundo y nuestro lugar que nos corresponde en Él. Póngase de pie. Póngase de pie. Dios tiene propósitos con tu vida. Con cada uno de nosotros Dios tiene propósitos. Los propósitos son mayores a tener un buen trabajo, a tener dinero, a poder tener un vehículo bonito, tener una casa, que eso está todo muy bien. El propósito de Dios en nuestra vida más allá de todo lo que sea aquí de esta tierra. Mira, nosotros también queremos tener una casa, queremos cambiar lo que tenemos. Pero eso no puede ser mayor a los propósitos que Dios tiene con tu vida. No puede ser mayor. Y eso nosotros lo descubrimos aquí. Teniendo una disciplina de estudio, de meditación. Muchos te pueden decir muchas cosas, que muchas veces puede ser de bendición, ¿no? Pero a veces como que nos acostumbramos a lo fácil, a que alguien venga y nos diga algo y nos guíe en lo que tenemos que hacer. Pero aquí está la mejor guía, que no falla. Que a medida que la vamos profundizando, a medida que la vamos estudiando, a medida que vamos conociendo esta palabra, nos va a hacer crecer. Nos va a hacer madurar en el Señor, nos va a ir descubriendo todo lo que el Señor tiene para nosotros, que sin duda tenemos que dejar que Dios haga también, ¿no? O sea, pero es una parte muy importante. Yo les motivo, hermanos, les motivo a tomar su Biblia, a estudiarla. Cómprese una Biblia de estudio. Compre libros. Profundice en la palabra. Es bueno escuchar mensajes en YouTube. Es bueno. Yo también lo hago. Sobre todo tengo mi pastor en Chile que me fascina sus enseñanzas, que es Marcelo Marcón. A ver, estamos orando para que pueda estar acá con nosotros y nos enseñe. Y me fascina, pero eso no puede ser superior al tiempo que yo debo tener con la palabra. No puedo solamente quedarme con mensajes de YouTube, porque son buenas, sí, claro que sí, pero este es el tiempo que debemos nosotros escudriñar, como dice la palabra, escudriñar, estudiar, profundizar en la palabra, en lo que Él me hable a mí, en la reflexión que yo tome en la palabra, en el tiempo que yo tenga con el Señor, en que Él me hable en ese momento de intimidad, que ese tiempo es invalorable. Si practicamos aquello, nos vamos a dar cuenta de que la presencia del Señor es maravillosa, porque nos va a hablar de acuerdo a cada necesidad que nosotros tengamos. Y no es que fruto de eso sea la vida más fácil, sino que tenemos aquí la herramienta principal para poder enfrentar la vida de la manera en la cual Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Amén? No.
Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque, Señor, oh Dios, tú nos instas a meditar en ella. Señor, oh Dios, yo te pido que seamos un pueblo que crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Señor, pon en nosotros ese deseo de profundizar en tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que no nos quedemos simplemente con lo que recibimos el día domingo, sino que durante la semana también dejemos tiempo para poder conocerte más. Y va a ser a través del tiempo que nosotros pasemos también estudiando tu palabra. Señor, gracias. Espíritu Santo, Señor, enséñanos también a poder entender esta palabra, Señor, oh Dios, y a poder practicarla también en cada área de nuestra vida. Señor, bendice a la iglesia, Señor, la palabra, y que seamos, Señor, oh Dios, luz a muchas vidas y a muchas personas de la verdad que es Cristo, conociéndote a través de la palabra, no a través de lo que alguien nos dice, sino a través de nuestra propia experiencia con la Biblia, a través de nuestra propia experiencia con tu palabra, que le demos la importancia la cual se merece en nuestra vida, porque si permanecemos en tu palabra, dice este texto que hemos leído como base, seremos verdaderamente tus discípulos. Y yo sé que cada uno de nosotros quiere ser discípulo tuyo, Señor, y enséñanos a practicar esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.